historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por favor de su atención en una emisión más de La Historia No Contada. Y el 13 de septiembre de 2022 se cumplen precisamente 175 años de la gesta histórica de los niños héroes de Chapultepec. Pero hay una cosa, no nada más fueron 6 niños héroes, fueron más. Y esto nos lo da el testimonial que aparece en el obelisco que está precisamente entrando a la base de la rampa donde estaba la Casa de los Espejos, que era un piquete, era donde estaba la guardia permanente ahí para, pues desde la época de los presidentes en el castillo y desde prácticamente mucho tiempo después, un pequeño castillito de un ladrillo rojo con vivos en blanco. Ya les enseñaré la imagen. Y bueno, pues ahí hacia su mano izquierda, ustedes caminan unos cuantos metros y van a llegar a donde está el obelisco. Precisamente el obelisco es este monumento mortuorio, un monumento que da el testimonial de quienes están ahí y quienes estaban y cómo quedaron precisamente una vez. Miren, aquí les enseño. Este es el principio de rampa. Todos viéndolo así, de frente, hacia este lado, ustedes caminan por ese caminito, valga la redundancia, y van a llegar a donde está el monumento, y donde les digo están los petroglifos de Moctezuma II, bello, que es Chapultepec. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que se encuentra en el obelisco? Bueno, pues los restos mortuorios de todos los que combatieron o de los que se rescataron, porque acuérdense que hay una cosa, si los gringos recogen los cuerpos de sus muertos, muchos se van al Panteón Nacional Americano, que está ahí donde eran los límites del Panteón Inglés. Quedó la capilla, que es una casa de cultura ahí en San Cosme y lateral de Circuito Interior, y poquito antes, metros antes, está ahí lo que se compró, ese terreno que es de 1 hectárea, para precisamente ahí enterrar a más de 750 soldados estadounidenses. Los demás que no reclaman los restos de estos muertos mexicanos son quemados en una pira grande, porque precisamente podía ya descomposición, muerte, los que iban saliendo, los que habían, acuérdense que había llovido todo el 12 de septiembre, y el 13 por la mañana amanece lloviendo. Entonces ciertamente de por sí Chapultepec muy lacustre, había todavía, se alcanzaban a ver el lago de Texcoco, algunas acequias todavía. Entonces, bueno, pues era ya con un cuerpo descompuesto, era un foco de infección, y muchos de ellos ahí en la San Miguel Chapultepec son, colindando con Tacubaya, son incinerados y después van, pues desgraciadamente esas cenizas se pierden, y algunos otros sí son reclamados por sus familiares, y algunos otros van a morir días después en los famosos hospitales de sangre, en los famosos hospitales donde también son atendidos por la sanidad militar norteamericana. Entonces, algo muy similar como lo que pasó en la segunda intervención americana del 14, donde precisamente Azueta, el hijo del comodoro Azueta, se dice que, por ahí tengo también las imágenes, que él está le entró un balazo expansivo y le sale el triple por la espalda, y aún así muere el 10 de mayo del 14, porque la pelea fue el 21 de abril del 14. Bueno, pues el 10 de mayo va a morir,
el teniente Azueta, y cuando ve que lo van a intervenir los norteamericanos, dicen, no, que se larguen esos perros, no quiero que me toquen, prefiero morir así. Y bueno, pues al final sí va a morir. Hace algunos años, por la Escuela de Restauración Manuel Castillo Negrete, al mando de esta restauración de la bandera, que cubrió el cuerpo del teniente Azueta, bueno, pues fue restaurada en el ENCRIM por la maestra Lorena Román y su equipo, una bandera que prácticamente estaba deshecha, estaba, bueno, pues había tocado el suero cadavérico, había todo lo que pasa con un cadáver, y bueno, pues fue restaurada y miembros de Marina fueron artillados, fueron armados a recoger esa bandera histórica que parece ser está en Veracruz y que cubrió el cuerpo del teniente Azueta, hijo del comodoro Manuel Azueta. Bueno, pues entonces, este es el obelisco. Llega uno ahí, está así con sus limitantes, ahí las águilas nacionales, está muy a la francesa, las águilas si no tuvieran el rayo de Júpiter serían unas águilas francesas preciosas, napoleónicas, pero bueno, tienen los nopales y con eso se deduce que es el escudo nacional, muy diferente a la águila que está aquí arriba, de las que están custodiando el obelisco. Bueno, aquí en el obelisco, aparte que hay una palma de martirio y una estrella de 5 puntas, dice aquí Teniente Juan de la Barrera, alumnos Agustín Melcar, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Chapultepec, y en la parte baja, por la parte posterior va a decir que se hizo en honor a ellos por el presidente general Porfirio Díaz y después por quien lo secunda, el presidente Manuel González, compadre de Porfirio Díaz, entre 1880 y 1881. Ya les enseñé la condecoración que dio Estados Unidos por haber invadido México, se la da a sus tropas y es fecha de 1894. Entonces, ¿qué quiere decir? Las condecoraciones no se dieron en el momento, ni se hicieron en el momento, es a posterior. Siempre les he comentado que para la remembranza de una batalla así, mientras se elabora el decreto, la condecoración, el diseño y se mandan a hacer, existen los galardones de honor, que son los escudos. Les enseñé unos escudos hace poco que falleció la reina Isabel, les enseñé lo de las órdenes británicas, bueno, los parches, esos escudos. Entonces, en México ha sido tradición de esa batalla conmemorarla con algún escudo, se llaman galardones de honor, y posteriormente se va a hacer la condecoración. El galardón va a ir ya en el uniforme, en el brazo del uniforme, o en la esclava, si llega a ser una orden, en la esclavina o en la capa, donde según la orden va a llevar precisamente ese escudo. Pero era para no dejar pasar de alto. Bueno, otra de las cosas es que si estaban borrachos o no, hay nuevas luces que Fernando Montes de Oca lo sabía y no avisó o avisó. Estoy por concretar esa investigación, ya se las haré saber, pero de lo que sí les puedo decir, de los cancelados del Archivo Histórico de la Defensa Nacional de aquí de México, les puedo decir que quienes se quedan a pelear porque les dan licencia, o sea, se van, en sí el doctor del colegio, el mismo general Mariano Monterde, el segundo de Monterde, hubo varios del alto mando que, sabiendo que ya venían los gringos, porque ya había pasado y había resultado 2 cadetes heridos el 8 de septiembre en Molino del Rey, bueno, pues los licencian, se van, ellos se quedan a defender de su castillo, su colegio, más bien su colegio, en el castillo de Chapultepec, que bueno, es hermosísimo y es el único castillo que así se le ha dado nombre a lo que fue en un inicio la residencia veraniega para los virreyes o para el rey de España, así iba a venir, que los Bernardo de Quirós, Bernardo de Galvez y su hijo, eran Matías de Galvez y su hijo Bernardo de Galvez, fueron padre e hijo virreyes que los mataron, nada más duraron un año, pero son los que inician con la construcción del basamento y después de lo que va a ser esa residencia
porque recuerden que México no fue colonia, México fue sede virreinal, por eso había virreyes y no hubiera habido otro tipo de gobierno, era sede de rey. Entonces está, y repito, no hay todo lo que ven en los 300 años del virreinato, que muy malamente le llaman colonia, pues es que no se puede llamar que sea una arquitectura colonial, es virreinal y dura de 1521 a 1821, son 300 años cerrados. Entonces, bueno, con la familia de Gálvez inician esto, pero ya tanto don Matías como Bernardo tenían esas ideas ya que no, también dicen que por ahí fue un causal de que los mataran. Bueno, les ayudaron a morirse por un veneno que tomaron ambos a un año de distancia, padre e hijo, en su virreinato, en su gobierno, y de alguna manera pues a ellos se les debe que sí iba a ser ahora un castillo. Ahora, quien lo hermosea, quien como lo conocemos ahora, quien hace esa rampa de acceso que hoy conocemos, porque en el tiempo de los niños héroes la rampa estaba en otro lado donde ahora sería la base de a un lado de las oficinas principales que están abajo, las del director, esa oficina donde despachó el general Felipe Ángeles. Bueno, pues por ahí se entraba. La rampa que hoy conocemos la manda a hacer Maximiliano. Entonces, sí, hubo muchas modificaciones y lo va a embellecer y se va a llamar Castillo, o se le va a nombrar Castillo de Chapultepec. Ahora, cuando dicen el Alcázar del Castillo, está mal dicho, porque Alcázar en moro quiere decir el castillo. Entonces imagínense, el Alcázar del Castillo de Chapultepec, estás diciendo el castillo de Chapultepec. No, el Alcázar de Chapultepec ya estás diciendo que es el castillo, pero el Alcázar se entiende que es donde estuvieron las residencias, donde estuvieron los dormitorios, la casa principal de los gobernantes, esa parte donde está la escalera de Leones. Bueno, ahí va a ser el Alcázar y lo demás iba a ser el colegio militar. Recuerden ustedes qué pasa después del 47, pues se ratonea, cae en desuso el colegio militar, México queda muy mal económicamente, armamentísticamente, con la pena, el dolor de haber perdido la mitad de su territorio, más de 4,000 kilómetros de territorio, si no es que un poquito más, y bueno, fue muy difícil para los que les tocó vivir esa época, y hasta 1849 se reanuda ahí mismo la sede del castillo, el colegio militar, donde, ¿y por qué lo sabemos? Porque en unas remociones que se hacen en el 2000, el aniversario del 150, que es cuando el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León condecora la bandera activa de San Blas, sí se hacen remociones en el Alcázar, pero directamente en un seto a un lado de la fuente que tiene ahí una Madonna, una mujer con un niño, se puede decir una virgen pues con un niño, simbolizando obviamente si es virgen cómo va a tener niño, pero a la Virgen María, porque recuerden que el Caballero Alto fue la capilla de Carlota. Bueno, ha tenido muchas transformaciones, ese jardín elevado que es una obra hidráulica impresionante, porque por donde fugas es agua de los setos, por donde, y es un techo, es el techo de las recámaras, por decirlo así. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con que en el seto que está a un lado, ahí aparece la caja de tiempo, y esta está exhibida a los pies en la sala donde está la bandera del activo de San Blas, y tiene 1849. Tenía unas monedas de época, tenía la lista de los cadetes del colegio militar que continuaban o eran de nuevo ingreso. Creo que había una pistola, de esas de las que le llaman pimentera, y un periódico de la época que era el famoso Siglo XIX, y algún otro escrito más, y están exhibidos ahí, nada más que obviamente esta caja de piedra, adentro había, donde tenía el contenido de las cosas, de esta caja del tiempo, era de plomo, sellado con plomo, como se hacía antiguamente, pero pues la humedad, la situación ahí, estar en un seto de jardín,
bueno, pues obviamente le afectó, no se alcanza a ver mucho de los documentos que están ahí exhibidos, también unas monedas de época, y bueno, esta caja se va a encontrar en el 2000 y va a ser exhibida y ustedes la pueden ver y todo aquello. Entonces, por eso sabemos que, y por el archivo histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos los documentos están en lo que se llama la sección de cancelados. ¿Qué quiere decir? Ya son de mucha reserva, ya es muy difícil verlos. Llegas tú, te pueden facilitar una copia, pero tener en tus manos el original ya no, por eso se llama cancelado, o sea, ya está por la cuestión de tiempo, por la cuestión de el sustento físico, por los elementos del papel, del material, bueno, pues ya no se pueden manipular tan fácil. Entonces, pero los podemos ver y yo voy a darles lectura a los documentos que tengo de ese cancelado, de cada de esos 6 niños héroes. De Escutia nada más es una petición de un familiar que pide su pensión, una viuda que también es Escutia y dice ser familiar de Juan Escutia, que repito, mucho tiempo se le llamó Francisco Escutia. Pero bueno, estos serán los archivos de, y vamos a decir de cada quien. Bueno, entonces, hablando del obelisco, ¿qué es lo que aparece ahí? Y de lo que informa la sede de los archivos de la Defensa Nacional, del archivo histórico. Dice, de los 44 alumnos combatientes, o sea, de los que se quedan a defender el castillo, su colegio, 44 eran cadetes de los 54, 10 oficiales alumnos, porque entre los alumnos, ustedes lo saben, se les va dando sargento, subteniente, X según alumno de primera clase, todo esto. Y luego dice, resultaron muertos 3 alumnos, heridos un subteniente alumno y 2 alumnos, dispersos 9 alumnos, o sea que se fueron en desbandada, prisioneros 4 tenientes alumnos, 4 subtenientes alumnos, 2 aspirantes de marina, porque recuerden que en esa época marina y ejército estaban unidos, recibían la misma instrucción con algunas materias específicas para cada arma. Y luego dice, y 32 alumnos, incluyendo los heridos. De los jóvenes civiles voluntarios de quienes existen datos oficiales en los archivos consultados, resultaron muertos 2, uno de ellos ex alumno del colegio militar, heridos 1, ex alumno, o sea que regresan a defender su colegio, prisioneros 3, dispersos seguramente varios cuyos datos se ignoran. De los oficiales, comandantes de las unidades, prisioneros un capitán y 2 tenientes, dispersos un teniente. Respetamos profundamente la tradición patriótica y la veneración nacional heredada de nuestros padres que han consagrado a nuestros benditos héroes en la siguiente forma. Y esto sí aparece en el obelisco. Quiénes fueron los prisioneros, quiénes fueron los alumnos, quiénes fueron los heridos, quiénes fueron los muertos. El obelisco por sus 4 lados tiene información. Lo que yo les enseñé en la foto es el frontis, pero de este lado y posterior, en la espalda, en el reverso, hay información. Y dice así, muertos por la patria, teniente Juan de la Barrera. Alumnos, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia. Heridos, subteniente, alumno, Luis G. Banuet, herido el día 8. Este es uno de los que hieren el 8 de septiembre en Molino del Rey. Alumnos heridos, Andrés Mellado, Agustín Romo e Hilario Pérez de León. Pero, dice aquí, la verdad histórica según los datos oficiales plenamente comprobados e irrefutables tomados de los diversos expedientes que obran en los archivos militares que han servido de base para este estudio y particularmente en el colegio militar, que nos muestra que la lista de esos héroes debe ser rigurosamente como sigue. Y es también lo que aparece en los datos, no en el obelisco, pero sí en los datos, como dice aquí, del colegio militar. Muertos por la patria en defensa de Chapultepec, alumnos Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez. Exalumno Agustín Melgar.
teniente de batallón de zapadores Juan de la Barrera, civil presentado voluntario en el colegio Francisco Escutia, por error llamado Juan, posteriormente Juan. Aquí está lo que les he venido diciendo. Heridos, alumnos del colegio militar, subteniente alumno Luis G. Banuet, el día 8, alumnos Andrés Mellado y Agustín Romero, heridos. Exalumno presentado voluntario en el colegio Hilario Pérez de León. Se comprueba lo anterior por no existir partes oficiales ni de los generales Bravo y Monterde, ni el capitán Alvarado, en que se da noticia de esas bajas como sigue. Montes de Oca, Márquez y Suárez, con las anotaciones de baja en la lista de la revista del comisario efectuada el 2 de julio de 1848, que original existe en el archivo del plantel y que fue la primera que pasó después de la epopeya, o sea, la primera revista, la epopeya de septiembre anterior. Y dice aquí 1848, Pero bueno, yo leo tal y como está, un libro de certificado de mucha historia, donde estoy sacando la información, y de los archivos de la Sedena. Y luego dice, Melgar y Escutia con el discurso, informe de un actor y testigo presencial, el señor ingeniero Ignacio Molina, pronunciado en la tribuna monumental de Chapultepec en 1906, además del discurso del señor capitán Domingo Alvarado, pronunciado en la ceremonia del año 1849, que es cuando renace o se reinaugura el colegio militar. Apenas 2 años después de la acción, ambos discursos se confirman en su totalidad con los datos dispersos que arrojan varios documentos que oportunamente transcribiremos. El teniente Juan de la Barrera, quien ya no pertenecía al plantel, con las gestiones hechas por sus padres al solicitar una pensión de Juan de la Barrera. La actuación de los heridos se comprueba en forma análoga y precisamente dice así: prisioneros, general José Mariano Monterde, bajo palabra, quien no fue hecho prisionero con los alumnos del colegio, y es ahí donde Santana en su parte de guerra dice que se veía ridículo con el cabello blanco, perdón, no de Monterde, sino a Monterde se duda si lo hayan metido al hoyo junto con Bravo, que es donde Santana lo ridiculiza diciendo que Bravo se veía ya grande, viejo, gordo, con el agua hasta el cuello, que lo meten a un hoyo. En fin, luego dice, capitán, profesor de mecánica, Francisco Jiménez, capitán, comandante de la primera compañía, Domingo Alvarado, tenientes de ingenieros, Fernando Purcell, Agustín Díaz, Luis Díaz, Manuel Alemán, subtenientes alumnos, Amado Camacho, Luis G. Banuet, Miguel Poucel, Ignacio Pesa, alumnos aspirantes de Marina, Félix Gómez, Francisco Villaseñor, tenientes oficiales de compañía de alumnos, José Espinosa de la primera, Joaquín Argaiz de la segunda. Todo lo anterior comprueba, entre otros documentos, con la relación de los oficiales mexicanos del ejército hechos prisioneros en Chapultepec por el ejército americano, mandándolo por el mayor general Wilfred Scott el 13 de septiembre de 1847, que dice: alumnos prisioneros, y esto aparece en el obelisco: Francisco Molina, Agustín Romero, herido; José Cuellar, Francisco Molina, Manuel Covarrubias, y dice aquí que podría llevar el nombre de Mariano, no de Manuel; Bartolomé de León, Andrés Mellado, herido; Lorenzo Pérez Castro, Ignacio Camarena, también mencionan que puede haber llevado el nombre de Agustín; Ignacio Ortiz, Esteban Zamora, Manuel Arellano, Carlos Bejarano, Luciano Becerra, Carlos Caballero, no era alumno; Andrés Melga, no era alumno; Ignacio Valle, Santiago Hernández, Francisco Leso, Pablo Banuet,
Antonio Sola, Sebastián Trejo, Luis Delgado, José Pérez de León, Feliciano Contreras, Luciano Montes de Oca, y pudo haber llevado el nombre de Gavino, Alfonso Hunda, pudo haberse llamado Adolfo, Manuel Díaz, Francisco Morel, Vicente Herrera, Magdaleno Ita, Onofre Capello, Miguel Miramón, sí, el Miguel Miramón, el niño héroe, el desconocido, el que fue presidente y tuvo dos hermanos más generales, me parece que el nombre eran Carlos y Manuel. Bueno, estos son los alumnos prisioneros. Cuartel General de los Estados Unidos, Departamento del Inspector General E.A. Hitchcock, Teniente Coronel encargado de la Inspección General. Figuran en esta lista 34 alumnos, pero 2 no lo eran. Y existe original en el folio 57 del expediente 2782 del Archivo Histórico de la Defensa Nacional. Dispersos: Teniente Agustín de la Pesa, oficial de la primera compañía. Alumnos: Antonio Sierra, Justino García, Ramón Rodríguez A, Ignacio Burgoa, seguramente de la tradición de los abogados Burgoa, Teófilo Norris, sargento segundo de alumnos suspenso, así dice, Joaquín Moreno, Cástulo García, Francisco Morelos, Emilio Laurent. Ha de haber sido también familiar de don Miguel Laurent. Los anteriores alumnos combatieron, pero no cayeron prisioneros, no concurrieron a la acción. De la plana mayor, teniente coronel subdirector Manuel Aspilcueta, comandante de escuadrón, jefe de instrucción Tomás García Conde, teniente coronel José María Salinas, profesor, teniente coronel Fortunato Soto, profesor, teniente coronel Adislao de la Pascua, profesor, comandante de escuadrón Rafael García Conde, profesor, comandante de escuadrón Fernando Fuero, profesor, todos los demás profesores militares y civiles. Presbítero Pablo M. Carrasco, capellán. Presbítero quiere decir en latín hombre viejo encargado de una comunidad, o sea, sacerdote, y en este caso era el capellán. Pablo M. Carrasco. Cirujano Rafael Lucio, médico del plantel. De las compañías, capitán comandante de la segunda compañía Mariano Andrade, teniente de la segunda compañía Ignacio Pérez Valiente. Alumnos: José Adonegui, enfermo, nota de julio de 1848. Jesús Villalba, Wenceslao Ferriz, Alejandro F. de María, enfermo. Ambrosio Condele, enfermo. Recuerden que si no estaban los profesores era porque les habían dicho que se fueran a su casa. Ninguna deserción y ningún traidor, ¿eh? Luis Becerra, enfermo. José Soto, Manuel Barrera, Ángel Olivares, José Gómez, Antonio Fernández, Juan Camarena, Félix Lambert en Texcoco, Joaquín R. Cantoya, enfermo. Joaquín Cantoya es el famoso Joaquín de la Cantoya y Rico, que fue el que años después él va a tener también un hecho histórico, porque va a ser el precursor de los vuelos en aerostatus, en globos aerostáticos, apoyado durante la presidencia de Porfirio Díaz. ¿Por qué él no está? ¿Por qué dice que está enfermo? Ahí les va, algo que no viene en los libros, pero lo sé de muy buena fuente. Resulta ser que de la Cantoya estaba con otros compañeros que estaban cambiando, estaban moviendo barriletes con pólvora, y en eso estaban moviendo y andaba por ahí Miguel Miramón. Recuerden que fue niño héroe, conoció a todos estos y a los muertos también. Y resulta ser de que Miramón, bueno, pues siempre fue o dio trazas de ser muy, vamos a decirlo así, sangroncito, prepotente. Y entonces a uno de ellos se le cae el barril y se raja, o se le salió el tapón, y el hecho es que se le cae la pólvora, era pólvora negra, precisamente para cañón.
y están recogiendo la pólvora y venía Miramón fumando. Y cuando les dijo, ¿qué fue lo que pasó? No, pues se nos cayó acá, compañero. Y dice, ah, ¿cómo serán? Y les avienta la colilla. A la hora que les avienta la colilla, se alcanzan a quitar, pero el que estaba en cunclillas era de la cantoya. Y viene el estallido. Por eso, en el cuadro que está, por eso queda enfermo, aquí dice el documento, porque se quema la cara y parte de las manos y del cuerpo. Por eso no pudo estar en el combate, porque estaba recuperándose de sus heridas por quemadura, al parecer primero en hospital, después en su casa, pero de la Cantoya nunca le perdonó ese hecho a Miramón. Después causó baja, después... Y cuando es el sitio de Puebla, pero mucho tiempo después, estamos hablando de 1867, el 15 de mayo de 1867 se rompe, se destruye el sitio de Querétaro, donde estaba Maximiliano, sitio de Querétaro, perdón. Se menciona que cuando es fusilado, aunque las imágenes no salen y los grabados que hay, porque se prohibieron, por el gobierno mexicano se prohibieron tomar fotos del fusilamiento de Miramón, Maximiliano y Mejía, pero la crónica menciona que Miramón estaba herido aquí en uno de los cachetes. Bueno, pues resulta ser que en el sitio, quien estaba precisamente por parte de los no imperialistas, vamos a decirlo así, de los liberales, porque hoy con todo esto de que son neoliberalistas, neoconservadores, estos no se explican bien, pero hay que hablar a lo tonto. Bueno, en fin. Entonces, estaba de la Cantoya y es quien le dispara a matar a Miguel Miramón, que estaba escondido. Se menciona que sí le metió, la bala pega, balas como las que les enseñé, obviamente de un fusil, no creo que haya sido de pistola, pega en una piedra donde estaba ahí Miramón y fragmenta. Entonces al fragmentar se vuelve metralla. Y eso le pega y le daña el cachete a Miramón. Adivinen quién disparó. De la Cantoya. Se la quería cobrar a como fuera. No lo mató, pero sí lo hirió. Entonces se sabe que Miguel Miramón fue herido al paredón por esa bala que fragmentó que disparó de la Cantoya, y le disparó pudiéndole haber perdonado, habían sido compañeros, pero esa acción de aventar la colilla a la pólvora y haberse quemado. Y en el cuadro que está en el castillo de Chapultepec, donde precisamente está de la Cantoya, con su globo elevándose y con las banderas de México en las manos y 2 o 3 gentes ahí popofonas que subieron al primer viaje, primer vuelo en aerostato, se ve muy fea la cara de la Cantoya, quedó casi desfigurado. Y eso fue gracias a esto que pasó en el 47. Fíjense cómo, sin tanto alardear de sabiduría, aquí su servidor les transmite, como en otras personas, otros programas, ¿no?, que nada más hablan por hablar, aquí se les transmite lo que es y sustentado. Y si no, como lo sé de buena fuente, me pueden decir libros, porque todo el mundo, libros, ¿de dónde? Y bases y fuentes. La garantía soy yo. Yo doy testimonio de ello, de lo que leí y de lo que sustenté. Bueno, entonces ahí está de lo que es Cantoya, enfermo, Carlos León, José María Arrazola. Los anteriores individuos perdieron la oportunidad que les esperaba el destino para pasar a la historia como héroes auténticos de la defensa de la patria. Sería injusticia incalificable si en esta historia del glorioso colegio militar no consignamos los nombres de algunos héroes de la clase civil que ofrendaron su esfuerzo y expusieron sus vidas en aras de la patria ultrajada y destruida moral y materialmente por el imperialismo extranjero. De esos heroicos jóvenes civiles, sin tener rigurosamente la obligación militar definida y por un elevado concepto de su obligación cívica, se presentaron al colegio militar para formar
para tomar las armas y correr la misma suerte que los alumnos. Solo existen breves datos perdidos en los archivos que nos hacen recordar con veneración su nombre. El primero de ellos, a no dudarlo, Francisco Escutia, cuya gloriosa muerte dignificó a la juventud de aquellos días y le acreditó post-mortem como un honor muy merecido el honroso título de alumno de 1847, después de su generoso sacrificio. Como él, otros jóvenes civiles más encontraron la muerte bajo las balas enemigas. Menos felices y menos afortunados no se recogieron los nombres y pertenecen a la gloriosa legión de los héroes anónimos. No debe extrañarnos que el alumno superviviente Ignacio Molina, en su discurso pronunciado en el año 1906 en la tribuna monumental de Chapultepec, le haya mencionado con el nombre de Juan, pues como no fue alumno, es seguro que Molina no le conoció personalmente y se refirió a él por haberse divulgado desde hacía algunos años ese nombre equivocado. La base de esta equivocación es la siguiente: en el asiento relativo de tantas veces citado libro de correspondencia 1844 a 1852, en un documento original que hemos tenido a la vista y que se guardaba en el archivo del Colegio Militar como primeros testimonios escritos de la relación de los alumnos héroes del año de 1849. En el año de 1849 se describe abreviado el nombre de Francisco, pero con la escritura a mano era muchas veces difícil de leer, cuando no ilegible a leer franco, así dice. Algún escritor equivocó la F con una J y la sílaba final co apenas es un rasgo hacia arriba inadvertido. Y la realidad así ocurre a quien no tiene el cuidado de leer bien e interpretar o traducir la abreviatura de esa mala escritura a mano. Después de todos los copiadores, entre comillas, de historia, que para nuestro mal no fueron pocos, reprodujeron ese nombre equivocado, generalizándose el error. Existen además muchos datos fehacientes, comprobatorios de que se llama Francisco y no Juan, como en el caso del alumno Márquez. La tradición ha hecho su obra en la conciencia popular y seguiremos cultivándola con patriótico fervor, pero sobre toda otra consideración y por respeto a nosotros mismos, conviene saber la verdad. Uno de esos testimonios que no dejará lugar a la menor duda es el retrato al óleo de Escutia, pintado al igual que él de los demás niños héroes, por su compañero de aula, el alumno Santiago Hernández Ayón, que existe en el Museo Nacional de Historia, instalado en el Castillo de Chapultepec. Es valiosísimo cuadro se lee, en ese valiosísimo cuadro se lee, también aquí la escritura está media rara. Francisco Escutia, alumno del Colegio Militar, murió por la patria a los 17 años de edad en la defensa de Chapultepec contra los americanos, el 13 de septiembre de 1847. Como Escutia no era alumno, se agregó su nombre como tal en el informe que rindió Monterdi, quien fue el director del colegio. Es seguro que el alumno Santiago Hernández Ayón no le conoció y realizó ese retrato como una creación de su pensamiento. Para los otros cuadros sí estuvo como base o modelo el muy reciente recuerdo de sus compañeros en la intimidad
de la vida diaria de las aulas. Otro joven combatiente civil, Hilario Pérez de León, empleado del Archivo General de la Nación, quien, combatiendo al lado de los alumnos, fue herido gravemente y perdió el brazo izquierdo, quedando inválido como consecuencia de su herido. No puede considerarse a Pérez de León en el caso de Francisco Escutia, porque más que un simple civil era un exalumno del plantel en el que causó alta el 13 de marzo de 1840 y permaneció en él hasta el 31 de agosto del mismo año, en que causó baja por no haberse presentado, como consta en las listas de la revista de comisario correspondiente. El documento comprobatorio de su personalidad dice, con fecha 30 del Pío Pío, así dice, me dice el excelentísimo señor ministro de Guerra y Marina lo que sigue, 2 puntos. El excelentísimo presidente por decreto de hoy ha tenido a bien conceder el uso del escudo de honor decretado el 27 del año de 1843, aunque aquí ponen el año 843, lo mismo que las cruces que concedieron los de el 11 de noviembre de 1846 y 23 de diciembre de 1847 al escribiente jubilado del Archivo General don Hilario Pérez de León por haber perdido el brazo izquierdo en Chapultepec batiéndose contra el enemigo, el ejército americano, agregado al colegio militar, por cuyo motivo este individuo también está comprendido en los derechos del 16 de octubre anterior y 20 del que fina. Lo que comunico a vuestra señoría para que su transcripción de este le sirva al interesado de la autorización competente, entre tanto hay impreso de los citados diplomas. Y lo inserto a vuestra señoría para que haga la transcripción de que había la anterior comunicación al interesado y le sirva de autorización mientras hay los impresos para los mencionados diplomas. Dios y Libertad, México, 2 de diciembre de 1848, Luis Tola. Señor director del Colegio Militar, diciembre 4 de 1848, se transcribió al interesado. Bueno, aquí está ya el documento y fíjense cómo entonces los diplomas y los distintivos que les llaman aquí, no condecoraciones, están marcados precisamente hasta 1848, ya cuando los gringos se van de México, que es cuando ya salen. Recuerden que después de la batalla de Monterrey se quedan ahí 2 años. En la batalla de Monterrey, cuando van bajando hacia la ciudad, 1846, si mal no recuerdo, ellos llegan al armisticio, a Ampudia Pacta, con Taylor, con los gringos estos que venían, y de alguna... Sí, Zachary Taylor, es con él, y llegan al armisticio. ¿Qué quiere decir? Se detienen las armas, salen con honores, salen con sus banderas desplegadas en alto, pero los corren de Monterrey. Realmente, si hablamos con la verdad, los corren los gringos a los mexicanos de Monterrey y se van a refugiar a Saltillo y otros se bajan a San Luis Potosí. Pero lo que fue 47 y 48 para cuidar la retaguardia de Monterrey fue una plaza muy selecta, muy especial para los gringos. Pues amigos, amigas, hasta aquí lo que viene lo que existe, lo que está en el obelisco, y esto de la confusión que ha sido sobre Francisco Escutia o Juan Escutia. Miren, de Juan Escutia se sabe, se conoce que venía con el batallón activo de San Blas,
una batallón a guardacosta al mando del teniente coronel, bueno, ahora ya coronel porque se le da el grado post-mortem, el coronel Felipe Santiago Xicotencal, y sí, realmente Escutia era de Tepic Nayarit, en sí ahí está la casa de su familia, a no ser de que, como sabemos, en el 1947, cuando se cumple el centenario, el presidente Miguel Alemán, cuando viene el presidente de Estados Unidos, se hacen esta ceremonia, y van y tiran los cadets del colegio militar la ofrenda floral enfrente de la embajada gringa, y ahí en Reforma, y la pisan y todo. Bueno, pues entonces a veces se tiene que crear la historia, no la justifico y estoy en contra de eso, de la mentira histórica, del anacronismo histórico, pero esto que les he mostrado está sustentado en un libro que habla precisamente de la historia documental del heroico colegio militar. Hay otro libro más antiguo, que es de 1923, que dice Mi colegio militar, 100 años, y es de 1823, ya lo tengo, de 1823 a 1923, donde habla desde la creación y la gesta heroica. Obviamente cuesta más trabajo leerlo porque ya el papel está un pocamente, ciertamente dañado, es papel muy barato, papel revolución casi, y bueno, se va ennegreciendo. Voy a sacar extractos de esa crónica de la guerra de Chapultepec del 47, porque sabemos que una vez que cae Chapultepec se van directito a tomar la Ciudad de México. Pues amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por seguirnos, y estos trabajos duren para muchos años, y si hay nuevas luces, pues ya las estaremos sacando pronto, que sí hay nuevas investigaciones, y si no, pues que estos trabajos realizados para mucho tiempo, y sobre todo que he mencionado batallas que ni en los libros vienen. Por favor, su atención, gracias, su amigo Ricardo Trillán se despide, hasta la próxima.